Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Hace un par de días, el martes pasado, el Consejo de Ministros aprobaba una serie de medidas para aliviar la carga hipotecaria de más de 1 millón de familias vulnerables por la subida del Euribor. Esto es más o menos un tercio de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable. Se trata de una respuesta a un problema económico importante que llega tras un acuerdo in extremis con las patronales bancarias y que nos hemos propuesto analizar hoy. ¿A quién favorecen estas ayudas y en qué condiciones? ¿Hay letra pequeña? ¿Desde cuándo entran en vigor y en qué bancos? Bueno, tenemos ya con nosotros a Estefanía González, que es portavoz del portal quelisto.es. Estefanía, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿quién va a poder pedir estas ayudas a las hipotecas? Bueno, pues fundamentalmente las familias que oficialmente se ha venido a llamar o bien vulnerables o bien de clase media, eso en términos económicos tiene también unas cifras, es decir, por un lado tendríamos un colectivo de aquellos que tienen unos ingresos de 25.200 euros o menos, o aquellos que tienen unos ingresos de menos de 29.400 euros, hablamos siempre por hogar. Eso sería un poco el perfil económico, puro y duro, ¿no? Pero luego hay que cumplir otra serie de requisitos, obviamente aparte de tener una hipoteca variable, ¿no? Lo que se establecen son 3 grupos. El primero de ellos sería el grupo de aquellos hogares que ganan 25.200 euros, pero además dedican más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca y han visto cómo se ha incrementado el esfuerzo que hacen en pagar su hipoteca en más de un 50%. El segundo grupo sería igual, pero sin necesidad de que ese esfuerzo se haya incrementado el 50%, se quita ese requisito. Y luego el tercer grupo, que sería el de los 29.400 euros, lo que tiene que demostrar también es que dedica más del 30% de su renta mensual al pago de la hipoteca y que su esfuerzo hipotecario se haya incrementado en un 20% por lo menos. Entonces, es una cuestión, por un lado, de ingresos y por otro lado, de lo que me cuesta pagar la hipoteca cada mes, ¿no? Esos son los 2 baremos que se van a tener en cuenta para incluirnos en uno de esos 3 grupos que establece este plan de ayuda. Bueno, pues ya tenemos los grupos definidos y vamos con las ayudas. Estefanía, ¿en qué van a consistir esas ayudas exactamente? Bueno, pues es una combinación de herramientas o de elementos que se van a poder además combinar entre sí. Un poco las más llamativas y las que más se ha hablado en estos 2 últimos días, ha sido 2 de ellas sobre todo, que son las que más impactarían en la reducción de la cuota, que al final es lo que todo el mundo que está pasando por apuros por culpa de la subida del Euribor busca, ¿no? Y esas 2 medidas serían, por un lado, la capacidad o la posibilidad de poder alargar el plazo de la hipoteca, de forma que cuando yo lo alargo, lo que yo pago cada mes, diríamos, por decirlo de alguna manera, se diluye, de forma que empiezo a pagar menos. Y por otro lado está la posibilidad de pedir un periodo de carencia. Un periodo de carencia, que es algo que ya existía antes de que esto se aprobara, es un periodo en el cual yo puedo reducir drásticamente la cuota de mi hipoteca porque dejo de pagar capital, es decir, el dinero que me ha prestado el banco lo dejo de pagar durante un tiempo y solo devuelvo intereses. Además, en este caso, los intereses que se aplicarían durante ese periodo de carencia que establece este plan de ayuda serían menores incluso de los que se pagaban habitualmente. Con lo cual, esas son las grandes medidas estrella. Hay que decir, es muy importante que en función de en qué grupo nos encontremos cada uno de nosotros a la hora de pedir esas ayudas, está tanto la posibilidad de alargar el plazo de la hipoteca como la carencia se aplica de maneras distintas, en plazos diferentes, o sea, no es la misma ayuda para todo el mundo, pero grosso modo eso serían las 2 grandes medidas, luego hay algunas otras cositas, pero las 2 grandes medidas que incluye este plan. Estefanía, dicho así suena bien, quiero decir, la música no suena bien y me imagino que a los oyentes que en estos momentos estén viendo cómo se les encarece la hipoteca y lo pasan mal para llegar a final de mes y cumplen alguno de estos requisitos, dirán, hombre, fantástico, pero es que a la hora de la verdad, siempre que se alarga el plazo de una hipoteca o que se pide una carencia, al final el resultado es que uno paga más por la hipoteca. Efectivamente, hay que tener en cuenta que este tipo de procedimientos, esto no es nuevo de este plan de ayuda, quiero decir, alargar el plazo de la hipoteca o pedir un periodo de carencia era algo que ya uno podía hacer o intentar negociar con su banco antes. De hecho, muchas entidades antes de que se llegara a este acuerdo ya habían dicho que con aquellos clientes
que ellos vieran que estaban en dificultades y habían empezado a negociar uno a uno. Entonces, esto es algo que existe de toda la vida de Dios, por decirlo de alguna manera, pero lo que ocurre es que aquí se establece de una forma específica para ciertos colectivos. Sería obligatorio en caso de que cada banco decida adherirse a estas medidas. En este caso tendrían que ofrecérselo a sus clientes y se ponen algunas pequeñas limitaciones y demás, pero como bien decías, cuando esto se hace, sea dentro del plan o fuera del plan, implica finalmente un coste para el usuario. Por ejemplo, en el caso de alargar el plazo de una hipoteca, nosotros en Quelistro lo que hemos hecho ha sido cálculos para entender realmente cuánto se reduce mi cuota si yo me acojo a una de estas medidas, pero al mismo tiempo cuánto se encarece mi hipoteca, porque al alargar yo lo que voy a tener que hacer al final es pagar más intereses al banco. Claro. Eso es así, es el coste de esta flexibilidad. Sí. Justo. Entonces, por ejemplo, si yo decido alargar mi hipoteca 7 años, que es el plazo máximo que se permite dentro de este plan de ayudas, mi cuota se reduciría un 34%, pero el global de intereses que yo acabaría pagando a mi banco sería un 72% más. Entonces, puedo conseguir flexibilidad, pero esta flexibilidad tiene un precio. ¿Qué es lo importante de todo esto? Al final, por un lado, que realmente estas ayudas las tiene que pedir quien de verdad lo necesite y le sea realmente necesario, porque tienen un coste. Y segundo, que antes de aceptar estas ayudas o de pedirlas, seamos muy conscientes de cuál va a ser el coste final que yo voy a tener que asumir, de forma que yo pueda sopesar si realmente me merece la pena pagar, por decirlo de alguna manera, ese peaje por conseguir esa flexibilidad, por estar más aliviado durante un periodo de tiempo. Claro, importantísimo esto que estás diciendo, Estefanía, hay que hacer cuentas, porque uno se pone muy contento cuando le rebajan la cuota mensual, pero a la hora de la verdad, si uno hace el cálculo, resulta que se ha pedido 10 de hipoteca, por ejemplo, y va a pagar de intereses 12, pues ahora resulta que va a tener que pagar 15, por ejemplo, ¿no? Para que la gente se haga un poco la idea. Justo. Y además hay que tener en cuenta una cosa, que es que al final son medidas bastante complicadas de entender, de desgranar, de que uno se siente en su casa y diga, bueno, voy a coger mi hipoteca, voy a hacer cuentas y demás. Entonces, es muy importante que una vez, suponiendo que nuestro banco se adhiera a este plan de ayudas y tengamos que pedir esa ayuda, el banco nos va a tener que hacer una propuesta. Y como decía, las ayudas que hay previstas para cada uno de los colectivos se pueden combinar entre sí, con lo cual el abanico de opciones es absolutamente enorme. Y es complicado para el usuario entender muy bien cómo me impacta y demás. Con lo cual, una vez que el banco nos haga una propuesta para reestructurar de alguna manera, ¿no?, la deuda que yo tengo, es muy importante que esas propuestas nos las llevemos tranquilamente a casa, las estudiemos y veamos que entendemos bien todo y el coste que van a tener para nosotros, porque no es fácil. O sea, estas no son las típicas ayudas de me dan no sé cuánto o me rebajan no sé qué. Son ayudas bastante más complejas, de un producto además financiero con el que tenemos que convivir, por suerte, los que se pueden comprar una casa, pero hay que convivir con él durante muchos años y pues es realmente importante que por el impacto que va a tener en nuestras finanzas personales seamos muy conscientes de lo que pedimos o dejamos de pedir. Vamos con la segunda posibilidad, Estefanía. Pedimos una carencia. Decimos, durante X tiempo, el tiempo que el banco nos conceda, solo vamos a pagar los intereses, no vamos a pagar lo que se correspondería al capital inicial. Claro, cuando acaba esa carencia, ¿qué ocurre? Pues cuando acaba esa carencia pasan dos cosas. En el caso de la carencia, es verdad que de las dos medidas es aquella en la que más notamos el impacto en nuestra cuota mensual. Aquí hablamos de media de una rebaja en la cuota de casi un 73%, porque claro, dejamos de devolver capital, solo pagamos intereses, con lo cual la rebaja es muy drástica. Pero cuando acaba cualquier periodo de carencia pasan dos cosas. Por un lado, que la cuota que yo voy a empezar a pagar va a subir en relación a la cuota que yo originalmente pagaba antes de esa carencia, y según los cálculos que hemos hecho en Quelistro, esa subida sería, dependiendo del tipo de carencia que se pida, entre un 20 y un 78%. ¡Madre mía! Es claro, porque hemos estado pagando muy poco durante ese tiempo. Entonces, todo eso hay que acumularlo y hay que traspasarlo al resto de años que nos quedan. Entonces, la subida es muy grande. Y luego, por otro lado, al final una carencia también no deja de ser, de alguna manera, una forma también de alargar
el plazo de mi hipoteca, con lo cual también el global de intereses, como ocurría antes, va a subir. En este caso subiría entre un 16 y un 41%. Entonces, aquí podemos decir que los contras de la medida serían dobles, y lo que decía antes, pues igual hay que entender mucho, en este caso sería una medida quizá para aquella gente más apurada, porque la reducción en la cuota es mucho más drástica, pero teniendo en cuenta que su coste a nivel de intereses y a nivel de lo que pasa después es mayor, tengo que sopesar muy bien si me merece la pena o si no quiero pagar ese peaje posterior que tendría que pagar. De momento, las dos medidas que hemos analizado, Estefanía, se pueden resumir en lo de pan para hoy y hambre para mañana. En fin, mucho cuidado con esto. Hay una tercera posibilidad, y es que si tenemos una hipoteca variable, pasarla a una fija. ¿Nos merece la pena? Sí, es una cosa que además nosotros desde que Listo venimos ya recomendando desde hace bastante tiempo, por dos motivos, ¿no? Más allá del tema de las ayudas y demás. Por un lado, porque las hipotecas fijas, es verdad que llevan unos meses encareciéndose, pero venimos de un año y medio aproximadamente en el que han estado muy bajas, y ofrece una seguridad al usuario que de ninguna manera tendríamos con una variable. Como estamos viendo ahora, al final la variable es un producto que entraña bastante riesgo porque estamos a expensas de lo que pase con el Euribor. Y además, el cambio de una hipoteca variable a fija, ya desde la aprobación de la ley hipotecaria de 2019, los costes que implicaba se habían abaratado, con lo cual era una opción en general, más allá de las ayudas, bastante positiva para muchos usuarios que quieren ganar en seguridad para esos 20 o 30 años que dure su hipoteca. En este caso, además, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que dentro del plan de ayudas hay varias medidas adicionales, y esta es una de ellas, que se aplicarán a todos los hipotecados que lógicamente tengan una hipoteca variable, sin importar el nivel de ingresos y sin importar nada más. ¿Cuál es esa medida? Pues que durante el 2023, durante el primer año de aplicación de este plan, la comisión que hay que pagar por cambiar de una hipoteca variable a fija se suprime, es decir, nos ahorramos ese pequeño coste, que no es que sea muy elevado, aproximadamente para una hipoteca media son unos 110 euros, pero bueno, todo suma. Y a partir de 2024, esa comisión se va a reducir de forma ya permanente. Esa comisión hasta ahora estaba limitada por ley, solamente podían cobrarnos un 0,15, pero a partir de 2024 bajará de forma permanente al 0,05%. Con lo cual, pues bueno, también es una pequeña ayuda para, ya digo, cualquier tipo de usuario con hipoteca variable que esté pensando en hacer ese cambio. Bueno, pues no está mal tenerlo en cuenta también. Por cierto, ¿cuándo van a entrar en vigor todas estas medidas? Porque creo que van a tardar todavía un poquito, ¿no? Eso es. De forma efectiva, por así decirlo, el plan de ayuda ya estaría en vigor porque se publicó allí en el BOE, pero como tal, a nivel práctico, entraría en vigor a partir del 1 de enero, porque bueno, lo que se ha intentado es dejar de margen estas semanas que quedan hasta que termine el año para que los bancos puedan analizar el plan, puedan decir si quieren adherir a él y demás, porque hay que recordar que es voluntaria la adhesión a los dos códigos de buenas prácticas, que son los que permiten articular este plan de ayudas. Los bancos se pueden adherir si quieren o no, entonces, bueno, se espera que la mayoría de ellos lo hagan, pero es verdad que cada entidad tiene que analizarlo, tiene que ver cómo lo pone en marcha. Hay ciertas obligaciones para los propios bancos de cómo informan a sus usuarios y demás, entonces se les deja este tiempo, este periodo de gracia, y ya a partir de enero ya en teoría debería empezar a funcionar con normalidad. Bueno, pues mucho cuidado, que todo el mundo haga cuentas antes de lanzarse de cabeza a pedir una de estas ayudas. Yo entiendo que habrá gente que no tenga más remedio que adherirse a ellas porque no le llega el dinero para llegar a final de mes, y a la hora de la verdad, bueno, pues a lo mejor le compensa pagar más al final, lo que es el global de todo lo que está pagando por su crédito hipotecario, con tal de tener dinero mes a mes para poder seguir subsistiendo. Pero cuidadito, hagamos las cuentas y no nos lancemos así de cabeza. Estefanía, te iba a preguntar también por el mercado del alquiler, porque el Gobierno ha pactado una prórroga del límite del 2% para las subidas del alquiler hasta el 31 de diciembre de 2023. Es decir, se prorroga durante todo el año próximo. ¿Esto qué impacto está teniendo en el mercado del alquiler? Bueno, pues al final sí que se ha visto cierta moderación en los precios, pero es verdad que el acceso al mercado del alquiler, sobre todo para la gente más joven, nos encontramos con un problema de habitabilidad, por decirlo de alguna forma, importante, porque pese a esas limitaciones, que obviamente son muy positivas para aquella gente que ya vive de alquiler y que no tendría que enfrentarse así a subidas que obviamente si se aplica la revisión habitual del IPC serían muy, muy elevadas, es una buena noticia para ellos,
pero para el resto es verdad que a nivel de precios todavía se siguen viendo precios muy, muy elevados en las grandes, sobre todo en las grandes capitales de provincia de todo el país. Con lo cual, por un lado, vemos que el acceso al mercado hipotecario, el acceso a la compra sigue siendo complicado, las hipotecas cada vez son más caras, el precio de la vivienda no baja, y sobre todo la necesidad de tener unos ahorros previos para poder acceder a una hipoteca es un problema para la gente más joven. Y por otro lado, el precio del mercado de alquiler, aunque se ha moderado ligeramente, pero todavía sigue siendo muy elevado. Por lo tanto, pues bueno, son medidas que sí que favorecen a aquellos que ya viven de alquiler, pero sí que se debería seguir trabajando por aquellas personas que necesitan una solución para vivir, o bien alquiler o bien compra, pero que en muchos sitios es realmente complicado. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa próxima, por un lado, de esa próxima subida de los tipos de interés que ya anuncia el Banco Central Europeo, y van ya unas cuantas, y por otro lado, cómo va evolucionando tanto el mercado de la compraventa de viviendas como el mercado del alquiler. Estefanía González, portavoz del portal Quelisto.es, muchísimas gracias porque nos lo has explicado todo fenomenalmente bien. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.